So good morning, everybody. Buenos días, damas y caballeros. Empezamos mucho antes de lo previsto. Muchas gracias, Ken. Voy a asegurarme de que terminamos pronto y tenéis más tiempo para la comida. Voy a hablaros sobre, durante la próxima hora, acerca de lo que son las real-time statistics, estadísticas en tiempo real. Esto lleva desarrollándose bastante tiempo. El propósito de mi presentación es abordar las tablas de las real-time statistics. Hay muchos datos disponibles en estas tablas de estadísticas en tiempo real en las últimas versiones de V2. Cuando comencé a ver las tablas de real-time statistics, quería saber lo que estaba disponible, los datos disponibles. También quiero saber que las RTS también se usan para otros propósitos al margen de los originales. Es importante que todo el mundo entienda qué es la RTS, para qué es útil y cómo las estadísticas en tiempo real se pueden aplicar internamente en ciertos casos, porque pienso que todo el mundo puede beneficiarse de usar las estadísticas RT en tiempo real en sus procesos laborales. Así que voy a hablaros sobre cuáles son los datos disponibles, cómo los se recogen los datos de una forma eficaz. También hablaré sobre usar las RTS para controlar las actividades de mantenimiento de control, aunque no fue la intención original de las RTS, pero al final hablaré de algunas de otras áreas conectadas con DB2, porque está DB2 usando muchísimo las RTS actualmente. Pues bien, procedemos. Brevemente, las RTS llevan bastante tiempo funcionando. Se han añadido al PTF en la versión 7. Llevamos como 10 años utilizando las RTS. Vayamos a la versión 7 de DB2 y en Octave. ¿Alguno de vosotros usa la versión 7 u 8 de DB2? No. Muy bien. Entonces, no os riáis porque aún se usan en Japón. Los japoneses siguen usando la V7 y 8, madre de Dios, para múltiples usos, por cierto. Por consiguiente, retrocedamos a las versiones 7 u 8, donde el RTS se empezó a utilizar. Las tablas no eran parte del catálogo de V2, así que había que crear las bases RTS, introducir los valores en las tablas por ti mismo y luego comenzar la recogida de datos en RTS. Era un proceso manual en ese pasado y no estaba integrado plenamente en V2. Cuando la versión de V2.10 en 2007, pues las RTS empezarán a utilizar de forma corriente. Y entonces se introdujeron en el catálogo y se externalizó los datos en las estadísticas de una forma obligatoria. Era obligatorio hacerlo. En cuanto usabas la versión de V10, tenías que utilizar la RTS, las estadísticas en tus tiendas, y no tenías más opción que usarlo. En la versión 9 ya se hizo un cambio con los bloques de controles que se habían removido, quitado de la barra. La versión 9. La intención original de la RTS es para las actividades de mantenimiento de la housekeeping. Antes de la versión 9, pues la gente decidía cuándo entrar en la organización de la base de datos basado en las estadísticas de los catálogos. El problema es que la gente modificaba las estadísticas de los catálogos para tener acceso a las tablas, entonces siempre era algo complicado de hacer. También dependía de si tú te hacías el run stack regularmente y luego eso sucedía en la versión 9. Entonces en la versión 9 los clientes no tenían un run stack porque tenían miedo de cambiar los caminos de acceso, los paths de acceso, porque podía alterar su estabilidad. Ahora tenemos plena estabilidad, puedes hacer el run stack, hacer un rebind de tus paquetes y es hacer pues un seguimiento de todos los paquetes dentro del sistema, pero eso no sucedía
anteriormente. Entonces el RTS se añadió para que las actividades housekeeping basaran unas decisiones sobre si quiero hacer un run de diferentes copias o hacer un run stat basado en estadísticas en tiempo real y dejar las estadísticas optimizadas para los optimizadores. Las estadísticas de los catálogos, pues los catálogos, los árboles estadísticos tenían la parte de acceso y las estadísticas en tiempo real manejaban manejan de hecho lo que es el housekeeping, el mantenimiento. Es una gran distinción que había sido un poco borrosa en las anteriores versiones de la novena. ¿Dónde se almacenan los datos? Y presumiblemente ya tenéis la versión novena en funcionamiento. Y tenemos dos tablas de catálogos. Tenemos la sys-table spastas para table spaces. Y si estás en la versión 10, tienes una única table space. En la 11, la versión 11, el catálogo se ha cambiado para que tengas un UTS table spaces en espacio single, para añadir otras tablas de catálogos. Entonces, vemos que lo que está en rojo existen ambas tablas. Lo que está en blanco, en vacío, pues depende de cuál tabla estemos hablando. No funcionaría en todos los casos. Primeramente, hablemos de los casos como averiguas que estas son las ASCII y transformadas en objetos. Internamente tenemos identificadores internos, el DBID, el PSID y el ISOBID. El DB2 internamente funciona sobre estos identificadores internos de bit. Luego tenemos el DB NAME y el partido identificando los objetos. ¿Cuál es la estadística en tiempo real? Está funcionando en DB2 65, 25. No sabrías qué table space está relacionada con ello. Entonces tienes que buscarlo en el catálogo. Así que estos nombres te permiten identificar los objetos. Luego el update statement es cuando se aplica cuando el RTS fue actualizado por primera vez. Incluye actualizadas a los locales por utilidades. En DB2.11 hay una nueva columna llamada Last Data Change, que es muy útil porque te dice la última vez que el RTS de la fila se cambió basado en una función SQL. Te indica la última función de actualización. Así, me voy a Look Data Statement, me dice cuando la RTS se ha actualizado por una vez y luego los cambios causados no por la utilidad sino por lo otro. Es uno de los matices diferenciadores en la última versión. Ahora los table space. Tengo un nombre de activas, de páginas, el espacio, número de filas, el número de bytes en las filas. Todos estos están disponibles en mucho tiempo. Los que están en rojo, Extend Space, solamente están también disponibles para los índices. Hay una precisa columna cuando se miran estables que se llama los tamaños no comprimidos. Cuando ves, puede ser interesante y para ver cuál es mi compresión. Y puedo ver los manuales, ver las tablas y ver cómo funcionan. Está ahí, pero no está diseñada para nada. Por ahora solamente está ahí para que sepáis de su existencia. Ahora vamos en las table spaces, vemos el en pages, que es el número de páginas que contiene los datos activos. Esta columna existe, está indexada, pero significa algo muy diferente. Si vemos el n-pages, es el número de páginas que contienen solamente las entradas pseudo borradas. No es el mismo. No pienses que el número de páginas está en este index pages, no es el número de tu índice, porque no lo es. Tenedlo en cuenta, amigos míos. Puede ser confuso, pero hemos creado una diferente fila para que lo diferencies en todo momento. Vamos a decir el número de páginas leaf, hojas, pues interesante para eligen cuántas páginas leaf tú tienes. Puedes tener el número de páginas activas y número de leaf, pero no ser fundamental en el n-pages.
Lo que es muy útil, esto que estoy señalando, el last used, la última vez que el usuario entró para acceder a los datos. Esto incluye pues los chequeos relacionados con el RI. Si tienes, por ejemplo, una limitación referencial, quieres verificar cuándo se insertó en la fila, para un caso concreto, se está indexado de manera tal que se ha actualizado en sus valores. Así puedes decir cuándo un índice fue usado por última vez para acceder a los datos. Si este índice en el sistema nunca fue usado, pues se te dirá que pues nada, pues está usado por última vez, aunque no fue nunca usado. Hay otra columna relevante sobre la que hablamos en la última, que es el Reorigin Access, que es mucho más útil. También tienes los últimos tiempos de ejecución para las utilidades. Para la mayoría de las utilidades podemos ver la mayoría en rojo. La última vez que las usaste fue el load last time, los copy last time, stat last time, reorg last time. En rojo dicen pues porque pues, aparecen aquí, especialmente relacionados con las estadísticas. También tenemos contadores generales relevantes para los load y las utilidades. Puedes saber el número de inserts que has hecho, el número de updates, actualizaciones y deletes, acciones que suceden en tus objetos desde la última reorg. También puedes decir cuántas veces se ha hecho el mass delete y si es un mass delete o es un drop table para esas tablas segmentadas y con la última semana donde se hizo la declaración por última vez. Y nunca tuve la oportunidad de verlo antes y sospecho que el segmentado en la declaración aparece aquí. Aquí tenemos otro que salió en DB11, el update se dice, para saber cuántos bytes se han añadido o quitado a través de sentencias SQL. Si borramos una fila, quitamos datos de la tabla. Ese número puede ser negativo, por tanto. Y si estamos en un entorno de compartición de datos, algo de lo que hablaremos dentro de unos minutos, veremos que los valores pueden ser negativos, ¿de acuerdo? Si escribís vuestras propias aplicaciones con esos valores RT, recordad siempre que esos valores pueden ser nulos y pueden ser negativos. Y este es uno de los casos en los que puede aparecer un valor negativo, porque si se borra una fila en un miembro y se añade una fila en el otro miembro, el delete ocurre primero y tendremos un valor negativo en netpages. Este es uno interesante. ¿Cuántos inserts se han añadido al objeto desde la última reorg unclustings? Cuando se añade una página, que es un cluster, en esta terminología significa que tiene más de 16 páginas. Está a 16 páginas de distancia como mínimo de donde debería estar. La razón es porque ese es la mitad del intervalo de prefetch. Eso nos dice la probabilidad con la que un objeto podrá llegar. Y aquí es una que se añadió en DB210, que es muy útil, que es Reorg Cluster Sense. Eso nos dice cuántas lecturas se han hecho al objeto que dependen del ratio de clustering del índice o del objeto. Os voy a dar un ejemplo. Si tenéis una tabla de cliente con 10 millones de clientes y cada vez que entráis a la tabla le decís quiero acceder a través del número de cliente. Decimos cuando el número de cliente es igual a tal variable. Y cada vez hacemos un fetch de una fila, da igual que la tabla esté en modo cluster o no. Esa lectura no tiene en cuenta el ratio de cluster. Accedemos a la fila. ¿De acuerdo? Si hacemos una lectura donde el número de cliente es mayor de un valor concreto, podemos acabar leyendo en leaf pages y de repente el ratio de clustering del espacio de tablas tiene relevancia. Esa lectura sí tiene en cuenta el ratio de clúster. ¿De acuerdo? Cuanto mayor sea el número que veáis ahí, en Reorg Cluster Sense,
más probable será que tengáis que aseguraros de que esa tabla, ese espacio de tabla, esté cluster adecuadamente. Tendréis que reorganizar con más frecuencia, probablemente. Y si hace ya 3 meses desde el último reorg, y es 0 el valor, nos dirá que ninguno de los SQL que lee tendrá en cuenta el radio de clúster. Con lo cual podemos estar reorganizando el objeto sin necesidad de hacerlo. Pero hay otras opciones para hacer un reorg. Podemos hacer un reorg para pedir espacio no utilizado. Por ejemplo, hay otras razones para hacer un reorg que no solamente tienen por qué consistir en conseguir el ratio de clúster. Es algo que se añadió, como digo, en DB2.10. Estos son contadores de índices que nos dicen, por ejemplo, cuántas filas se han insertado al final del índice. Esto, en las últimas 2 versiones más o menos de DB2 es menos importante, porque se ha trabajado mucho para poder hacer que las adiciones al final del índice sean más eficaces. Pero en versiones anteriores de DB2, si cada fila que se añadía al final del índice, al final hay muchos splits. El índice se desorganiza fácilmente en esas versiones anteriores. Al final tenemos muchas páginas de índice que están medio llenas. Ese valor ha estado ahí durante mucho tiempo. Y este reorg pseudo-deletes es el valor que utiliza el índice de pseudo-deletes, el demonio de pseudo-deletes a partir de DB2.11. Es una tarea asíncrona. Y cuando digo entrada de pseudodeletes, quiere decir que si quitamos una fila de una tabla, en lugar que DB2 cambie todo en los índices, simplemente lo marca como borrado. No existe. Esa fila ya no existe. Pero no cambia todas las entradas de índice. Y el número de esos reorg pseudodeletes es mayor a medida que el índice es menos útil. En el pasado, cuando hacíamos un reorg, teníamos que hacer un reorg para ajustar eso. En DB2.11 tenemos tareas asíncronas en todo el sistema que nos limpian el índice. Espero que esto no lo veáis, el reorg num levels, muy alto, porque es el número de niveles que se añaden al índice desde la última utility. Cuando se hace la última utility, si el índice es de 3, está muy cerca del máximo, podríamos ver el número de reorg en 1 para decirnos que DB2 añadir un nuevo nivel al índice. Pero si vemos que este reorg num levels es muy alto, eso significa probablemente que hay que reestructurar el índice. Y el reorg index access, es el número de veces que se ha utilizado el índice para actividad de lectura. Si volvemos un par de diapositivas hacia atrás, aquí tenemos el último valor usado, la última vez que se utilizó el índice. Pero este nos dice cuántas veces se ha utilizado desde la última utility. Una indicación muy útil, un indicador muy útil. Que ese índice se haya utilizado una sola vez no quiere decir que se pueda eliminar. Hay que entender qué está haciendo el índice, porque puede ser un enunciado SQL que ha utilizado el CIO para hacer un informe muy importante, o puede ser un índice que es crítico para que uno de los programas batch esté funcionando para cumplir con los SLAs. Que se haya utilizado poco, por tanto, no quiere decir que sea poco importante. Hay que entender qué se hace con ese índice. Aquí tenemos indicadores de desorganización. Esto indica también lo último que ha pasado desde la última reorg o load. Por ejemplo, los registros de overflow cerca de un registro de pointer. Esta es una situación en la que uno tiene una página que está llena y o bien se hace un update en un objeto comprimido y la nueva fila no encaja en la página, o se añade otra página y la fila que se añade tiene que estar en esa página. DB2 crea un registro de overflow para decir que esa fila se ha reubicado en otro sitio. Esa fila
está más cerca de la página original. Ahí probablemente el prefetch nos va a permitir tenerlo en el buffer pool, con lo cual DB2 lo tendrá ahí en el buffer pool. Con lo cual no habrá I/O. Si está lejos del registro de pointer, si la página original es la página 1 y el overflow es la página 1.000.000, esa página podría no estar, perfectamente podría no estar en el buffer pool. Para conseguir la página podría resultar en una I/O que podría ser asíncrona. Básicamente los registros de overflow que están lejos de donde deberían estar son a los que debéis prestar atención. Ahí tenemos un indicador de que hay desorganización del table space. Y esto es similar para los índices. Estas son páginas leaf que están cerca de las páginas anteriores. Si una página en índice se añade y la leaf page está llena, DB2 tiene que hacer un split en 2. ¿Y la nueva leaf page está cerca del original o está más lejos? De eso estamos hablando aquí. De nuevo, si la leaf page está lejos, eso es indicador de que tenemos probablemente que reorganizar el índice o el espacio de tablas. Vale la pena recordar que muchos clientes que vemos reorganizan las tablas demasiado frecuentemente y reorganizan los índices con una frecuencia que no es suficiente. El extremo contrario. Los usuarios, si tienen que reorganizar, reorganizan el espacio de tablas y quizás es mejor reorganizar los índices. Vale la pena recordar eso. Aquí tenemos otros contadores más especializados. Están todos en el manual de DB2, obviamente, pero lo que nos dice es que aquí hemos insertado un objeto lob y hemos utilizado más páginas para ese objeto lob de lo que es necesario. Con lo cual no se ha podido hacer un split adecuado. Esta es interesante. Número de veces que se ha accedido al espacio de tablas, al tablespace, con un scan de tablespace. Si ese número es muy alto, podría ser indicación de que el SQL hay que depurarlo, hay que refinarlo. O podría ser indicación de que no tenemos un índice sobre las columnas hacia las que se está lanzando el enunciado de SQL. Puede ser un indicador de que se necesita un índice que no está ahí. ¿Alguien utiliza objetos hash? ¿Alguien utiliza objetos hash? ¿Nadie? Bueno, esta es una respuesta muy habitual. Los objetos hash salieron hace un par de versiones. Los que vengáis de un entorno IMS estaréis familiarizados. Son muy útiles en circunstancias muy específicas. Pero en cuanto uno empieza a realizar accesos por SQL, los objetos hash dejan de ser tan útiles como al principio. Si os interesa, tengo un par de presentaciones muy buenas. Una de ellas de un colega de BMC. Os las puedo hacer llegar. Si os interesan estos objetos hash, estaré por aquí hasta las 4. Y luego tenemos contadores de runstats. Este es muy sencillo, número de inserciones desde las últimas estadísticas, incluyendo lo resume. ¿Cuánta gente utiliza RTS para decidir cuándo hay que utilizar runstats? Hay una muy buena presentación. El ponente anterior, Ken McDonald, su colega Jim D. es el arquitecto técnico de BMC y tienen una muy buena presentación. La presentó en el grupo de usuarios de Filadelfia este año para determinar cuándo se tienen que utilizar utilities. Y nos decía que la gente utiliza runstats y image copy una vez a la semana, una vez al mes o incluso un par de veces al día. Y quizás no se está actualizando el objeto demasiado, se está haciendo image copy demasiado. Estos son los contadores de copy, número de páginas que se han actualizado desde la última image copy, número de actualizaciones a operaciones de ML, el LRSN, la primera actualización en un objeto después de ejecutar el copy, y el último es el primer cambio de datos. Estos valores RTS los utiliza DB2 11. No se ha hablado demasiado de esto, de hecho hablaré yo al final de la presentación de nuevo. Y estos son
funcionalidades. Estas son funcionalidades interesantes. Cuando hablamos de stats de Stable Space, tenemos Drive Type y LP Facility. El Drive Type es o HDD para un disco duro mecánico o SDD para un disco de estado sólido. DB2 registra el tipo de disco en el que reside el Table Space en las tablas de Real Time, no en Stable Path. Y LP Facility, hay un nuevo tipo de controladora de disco que es compatible con Prefetch del lista. Todavía no he visto a nadie que lo utilice, pero quizás sea porque los sistemas que tienen, que yo he visto, no tienen ese tipo de necesidad. Todos los espacios que yo he visto utilizan HDD. Seguramente para la mayoría de vosotros, ¿alguien utiliza discos SDD para tablas DB2? Nadie. Nadie sabe de nadie que utilice eso, ¿verdad? Esto no ha cambiado desde que se introdujeron en DB2 versión 7. DB2 recoge información cuando ocurre cualquier cosa. Tiene parte de la memoria que está en el espacio de direcciones DB-M1 y como DB2.9 está above the bar, cualquier acción actualiza estos valores en memoria. Y luego, a intervalos, esos valores se externalizan a las tablas de catálogo. RTS consiste básicamente en esto, en que se recogen estadísticas, sí o sí, y desde que entró esto en la versión DB2.9, se recogen esas estadísticas en memoria, pase lo que pase, para luego poder externalizarlo de vez en cuando. Esto lo gestiona la tarea asíncrona, y aquí aparece una descripción de lo que hace, de forma muy sencilla. Hablaremos de esto varias veces. El diseño de RTS está hecho de tal manera que no tenga ninguna merma de velocidad en las operaciones. Si DB2 tiene que hacer algo y no puede actualizar RTS, lo que hará es seguir con la operación, no la retendrá. No retendrá la operación sobre los datos simplemente para que se actualice RTS. ¿De acuerdo? Así que es posible que los valores de RTS se desactualicen, aunque de eso vamos a hablar también dentro de unos minutos. Creo que me he quedado sin pilas en el dispositivo. ¿Cuándo se externalizan los datos? El driver normal es DSNZ-PARM StatSynth, que es el intervalo de estadística. Cuando se instala DB2, por defecto está a 30 minutos. Yo sé de clientes que han cambiado el intervalo, lo han cambiado a 15, para que encaje con su intervalo RMF. Si la externalización RMF tiene sobre ZOS va a 15 minutos, por lo que yo creo, muchos clientes lo cambian y ponen el stats a 15 minutos para que se haga todo a los mismos intervalos. Pero en cualquier caso el valor por defecto son 30 minutos. Si uno arranca o para la base de datos, esas estadísticas se externalizan. O si se hace un shutdown de DB2 también. Antes de la versión 11, estas eran las únicas maneras de conseguir externalizar esas estadísticas. Si uno utilizaba valores RTS, había que asegurarse de tener los valores más actualizados. Había que normalmente lanzar un comando de este tipo. Arrancar la base de datos, para luego externalizar los datos de esa manera. Pero eso no era demasiado natural. Así que, a partir de la versión 11 han sido muy amables y nos han cambiado esto con ese comando. Access Database Mode Stats. Eso nos hace que las estadísticas se puedan externalizar. Si utilizáis actividades de housekeeping y utilizáis RTS para saber si tenéis que hacer un reorg, es muy importante que los datos estén actualizados. Lanzáis ese comando primero. Una vez dicho esto, la mayoría de las tablas a las que yo me enfrento en mis clientes tienen millones o miles de millones de filas. Normalmente, los datos de hace 15-20 minutos son perfectamente válidos para determinar si hace falta hacer reorg. Es bastante improbable
que los clientes tengan datos tan volátiles que lo que haya ocurrido en los últimos 15 o 20 minutos marque una diferencia. Normalmente no la hay, ¿de acuerdo? Pero si estuvieseis en esa situación, siempre podéis lanzar este comando. Las utilities llaman a RTS para reconfigurar, hacer un reset de datos. Normalmente actualizan las últimas, las que son relevantes. Image copy, aplica lo correspondiente, etc. La clave de todo es lo que ya dije antes. RTS está diseñado para no producir ninguna merma en la velocidad de procesado, en la velocidad de las operaciones. Si algo falla y DB2 no puede actualizar las estadísticas RTS, lo que intentará hacer es ponerlas en valor null. Si no puede hacer eso, seguirá con el proceso, como si no hubiera pasado nada. Una de las respuestas más habituales es que si están en un estado restringido en el catálogo y DB2 no puede actualizar los valores de RTS, seguirá adelante. Pero para ser realistas, las listas de catálogo no están muy a menudo en modo restringido. Pero es importante ser conscientes de que los valores en la base de datos RTS pueden ser nulos. Si son null, se pueden reconfigurar para que no sean nulos ejecutando la utility correspondiente. En la versión 7, versión 8, se ejecutaba la utility. Si hacía falta recoger información RTS, había que hacer un table space. Había que utilizar el table space. Ahora ya no hace falta hacer eso. Incluso IBM se la puede pillar con estas cosas. Voy a hablar de esto en un par de diapositivas. Algo que se añadió el año pasado, cuando una de las funciones, por defecto de IBM, no tenía en cuenta que algunos de esos valores podían ser nulos. Pues bien, ahora compartición de datos en RTS. El statin se utiliza en un setting de nivel subsystem. En el grupo de recogida de datos, todo esto se maneja dentro de las estadísticas en memoria y se manejan las estadísticas individualmente. Si voy a un grupo anterior, al final de la intervalo de estadísticas para 4 grupos se han actualizado en la statin con los valores actualizados para todos los miembros. Este proceso se puede obtener en valores negativos RTS. Algunas utilidades para valorar las estadísticas de los miembros del grupo. Por ejemplo, si estoy manejando un grupo de compartición de datos y que afectan a otras estadísticas de miembros invalidadas, ¿qué ha sucedido con esas estadísticas? Entonces, esto no se actualiza con los valores de la forma adecuada dentro de los settings. Los números pueden ser negativos, eso es importante. Así que la mayoría de las estadísticas RTMS se actualizan con los deletes, los inserts y los updates. Así, si hago un rollback, el DB2 se actualiza a los valores anteriores cuando la operación tiene lugar. Y luego se actualizan también hacia atrás. Si actualizan 100 filas y hago un rollback, tengo pues 100 valores actualizados en las RTS. Todas las utilidades actualizadas en las estadísticas. Si quiero listar todo de las utilidades, me podría llevar 10 diapositivas. El manual de gestión ofrece mucha información sobre cómo manejar el RTS. Consultar el manual para mayor referencia. Si hago recover account, el DB2 va a asumir que los datos están en recover en un determinado punto del tiempo. Si hago un recovery en un punto del remoto del pasado, el DB2 va a establecer el count de la utilidad a no con el número de páginas y de los registros de los objetivos en el tiempo remoto al que me refiero. Entonces son estadísticas para vosotros automáticamente realizadas cuando hago una recuperación o un recovery en un tiempo pasado. Por consiguiente,
Antes de la versión 9 había que determinar los valores manualmente. A partir de la novena, pues ya no es necesario. Cuando creo una tabla, el DB2 va a crear las filas relevantes en RTS para ti. Entonces, todo se automatiza con RTS. Tú no tienes que hacer nada, todo se automatiza. Si hago un drop de un objeto, el DB2 va a actualizar o quitar el valor de esto, de las estadísticas, pero si en las bases de datos RTS, las tablas disponibles al tiempo, entonces el drop va a tomar lugar y puedes mantener ciertos valores en las bases de datos RTS, valores en RTS no existían en el catálogo. Es algo que hay que tener en cuenta si usas RTS. Puedes tener diferentes filas abiertas en tus tablas. Si entonces creo otra tabla RSD, pues va a identificar que esa fila existía en las tablas anteriores de RTS y se va a actualizar en los valores correctos. No. Puedo hacer algunos cleanups en ciertas tablas RTS para identificar cuáles son las filas abiertas y retirarlas. No es muy común, pero puede suceder. Si usas cualquier utilidad para actualizar los objetos, cualquier de los vendors se actualizan en RTS con los valores de la forma correcta. No tienes que preocuparte sobre si es RTS o DB2. Se actualizan los valores por sí mismos rápidamente automáticamente. Por ejemplo, si tengo un server size, utilizo 10 MSS, los valores DSS. Estos valores, DFSM, estas cosas no son conscientes de la RTS. Entonces, el servicio ayuda tanto en DNS1 copia y utilidades no DB2 como DFSM porque no son conscientes de la RTS. Entonces, si no lo hiciera, pues la copia no es consciente del propio objeto. Si consulta el manual, se nos recomiendan estas acciones para llevar a cabo. ¿Cuánta gente ha consultado los manuales? Quiero copiar un objeto de un lado a otro. Hay gente que para el objeto para externalizar las estadísticas. Luego invoco la utilidad y actualizo el RTS con las settings correctas y los contadores de utilidad relevantes enteros. Entonces, hay que considerar las settings de los valores RTS por ti mismo y para tener los valores apropiados insertados. Espero que la gente utilizará, os animo a que utilicéis regularmente el DNS1 copy, es muy importante usarlo. Puedes también utilizar el DNAR para asegurarte de que estás funcionando correctamente. Ya he mencionado cómo se recogen los datos en RTS con poco impacto en la performance, porque el DB2 recoge los datos en memoria todo el tiempo. Entonces RTS externaliza una vez cada 30 minutos por defecto. No es algo que vaya a causar problemas de performance. Un mínimo impacto en la performance. Los requisitos mínimos, consultar el manual. La última vez que encontré que el documento del manual decía cuántos bytes necesitaban para la DB2.9. 200 o más bytes para partición abierta. Para la versión 11, pues vemos que va a necesitar más de 200 bytes. Entonces mi presunción es que el valor de bytes requeridos estará en torno a unos 100 aproximadamente. Es mi presunción. Entonces vemos que los datos se almacenan por encima de la var desde la DB2.9, pero mucha gente no tiene tantos bytes. En cuanto al tamaño promedio, pues puede oscilar como señal. Entonces el DSE Max limitado está actualmente en 200.000, pero la mayoría de los clientes pues pueden usarlo en mucha menor cantidad. Es muy importante que la D2 última tenga más memoria para utilizar el RTS correctamente. Entonces hay que valorar la memoria que estoy utilizando para funcionar tanto el DB2 como el RTS. Asegurémonos de que utilizo la memoria correctamente. Entonces,
pues un dataset de 100K en el sitio podría estar en torno a los 20 megas. Pues consideramos la precisión de los datos RTS. Pues por defecto, pues vemos que si necesito actualizar, necesito hacer un DB2 que ayude con Access Database. La mayoría de la gente pues no tienen problemas en las housekeeping, en las actividades de seguimiento, y puede marcar una diferencia significativa. Generalmente, el RTS en sus datos es muy preciso en todas sus funcionalidades. Pueden ser incluso los objetos se sitúan en estados restrictivos después de un restart de la utilidad en los catálogos, y también puede tener fallos de Notify en la competición de datos. Absolutamente. Entonces, insisto que los datos RTS pueden a veces resultar imprecisos con los sistemas, y hay problemas de validación de los datos de los miembros insertados en las respectivas bases de datos RTS. No es algo que acontezca cada día, es muy eventual. Son raras estas imprecisiones, pero se actualizan cada 30 minutos. Entonces no confíes, no es como algo un select. No confíes totalmente en ello. Ya mencioné esto. Los fallos en las actualizaciones RTS pues no causan que las operaciones de DB2 fracasen. Puede resultar en que los datos RTS pues sean a veces imprecisos o los contadores den nulo. Ya se dijo antes, una cita de mi anterior compañero, que RTS sirve como una especie de surrogado de madres de alquiler para las tendencias de performance. ¿Cuántos estáis de acuerdo con esta afirmación? Pensaba que iba a haber más personas en que levantaran las manos. Pero si no almacenas los datos de performance en la base de datos de performance, no tienes una historia, no sabes cuáles son los valores RTS con la base de datos histórica, y esto no te permite hacer las settings de la RTS correctamente. Algunas de estas settings fueron reseteadas por versiones reales. Necesitas salvar los valores antes de hacerlos reales. Esta es una dificultad al crear una base histórica de datos RTS. Si me retrocedo a 10 años, los clientes tenían una ventana verdadera por la mañana a primera hora, y era muy obvio que podían grabar las settings de RTS y todo sería perfecto, idílicamente. Pero ya no es el caso. La gente entran en las bases a diferentes momentos durante los tiempos de proceso, cada uno cuando quiere. Entonces esto ya no es tan idílico. Hay que ser un método de generar el housekeeping. Es una buena idea, claro. Grabemos el settings de las RTS en las settings de las performance antes de arrancarlo, y luego ya se actualizará a sí mismo para los objetos de las RTS. Y algunos de estos valores tienen muchas actualizaciones desde que lo hiciste real. En la ratio de los clústeres para mantener los números en bases históricas. La mayoría de la gente sé que usan una combinación híbrida de ambas cosas. Entonces, tienen las configuraciones de objetos asegurados por semana, pero también actualizan el RTS en sus valores antes de ir a real. Es una combinación híbrida de ambas funcionalidades. Ahora voy a entrar, antes de hablar de la RTS, voy a hablar cómo usar RTS. Es lo que me interesa, cómo usar la RTS. Pues la mejor práctica es usar y organizar los objetos con un proceso llamado DSNA-COX. Si vemos el manual de ejecución de la gestión, se recomienda que cuando hay que hacer esta utilidad, cuando necesito hacer un DNS-COX, entonces aquí son las recomendaciones que debéis seguir en los manuales de performance. Este es el copy. La mayoría son valores, son muy obvios, muy ordinarios, muy corrientes. Sigo viendo gente que haciendo organización de objetos con extends,
Ya no tienes que hacerlo, ya no es necesario. Pues más de 250 sería muy conservador. Ya no es necesario hacerlo el exams y ya va a tener menor impacto en tu performance. Estos son los que sí me sorprende. Me estás diciendo que necesito reorganizar mi tabla cuando voy a añadir más de 25 nuevas filas. Es un número muy elevado, muy alto. Quizá debería ser un poquito menor. Entonces, estas son las que sí uso en los indicadores de organización. Así que aquí me dicen que el reorg GUN plus teams total roles es más de 10% si no hay acceso aleatorio. Si el acceso a las tablas depende de la ratio del clúster e inserto más de un 10% de filas en la tabla en una zona no clusterizada, pues tengo que hacerme real. Algunas de estas correlaciones pueden ser oscuras, extrañas, si las consideras en detalle. Y esta es la equivalencia para los índices. Son recomendaciones. Estoy interesada en esta, que señalo. Ya he visto los manuales de gestión de performance, pero los cálculos, no había cálculos para situaciones reales. Las organizaciones de los indicadores en los ejes y con las páginas desplegadas y desglosadas en la clusterización. También veré mi performance de base de datos con inserción en nuevas páginas. Si tengo unas páginas consistentemente con objetos arriba y abajo, puede haber diferentes razones para ver el cambio del número de datos o para implementar nuevas aplicaciones. Pero podría ser una indicación de cómo se está organizando y sobre todo cuando me voy a real. Entonces, por favor, consultad esas recomendaciones manual de performance, pero la mejor práctica es seguir el TN-ACOS. Es el procedimiento adecuado. Os recomiendo TN-ACOS porque implementan las mejores prácticas en el mercado actualmente. TN-ACOS es el procedimiento de almacenamiento proporcionado por IBM. Esto ya, pues bueno, se ha sustituido el viejo DNACOR de DB2.9. Entonces el ACOR utilizaba estadísticas de catálogos usadas por el optimizador para decir cuándo ir en el run de las organizaciones. Entonces DNACOS hace lo mismo, pero en vez de utilizar las estadísticas de los catálogos, utiliza estadísticas en tiempo real como fuente proveedora. Entonces aquí se recomiendan las mejores prácticas. Para housekeeping puedo invocar. ¿Cuánta gente aquí ha intentado hacer esto en ACOS? A ver, manos arriba a los que lo han utilizado esto en ACOS. Un par de personas solo. Puedo invocar el DNACOS para todo y decir quiero saber cuándo entrar en cualquier utilidad o cuándo quiero hacerlo para una única utilidad. Solamente quiero saber cuántos objetos necesito realizar o hacer reales. Es muy interactivo, es muy fácil hablar con él y puedo implementar mis mejores prácticas. Esto es lo que ya os mencionaba. En noviembre de 2014, si un cliente migraba de DB2.9 a 10, en esa migración de 9 a 10 había un nuevo valor RTS para la clusterización, que era el que me decía hace un read de un objeto dependiendo de la noción y ratio del clúster. Si tengo un clúster en DB2.9 migrando a 10, el clúster de reorg cluster se añade al catálogo de las tablas después de la actualización. Ahora no tenía en cuenta pues que el valor de ese clúster era no. Si hago un run del procedimiento de almacenamiento de un objeto que está migrando de 9 a 10, incluso a 11, nunca haces real el objeto. Entonces ese objeto nunca estuvo paginado para real. Entonces, si decides hacer un real a través de ACOS, pues esto no nos aplicaba al objeto. Entonces, pues nada, esto se hace automáticamente a través de una actualización, por ejemplo,
22.121. Bueno, si hago el procedimiento store, pues lo bueno es que mis datos se van a actualizar siempre rápidamente de una forma automática. La siguiente diapositiva indica el tipo de SQL necesitada para escribir las mejores prácticas de gestión de la performance. No es que funcione en SQL tendrá su propio impacto en el sistema. Es como una especie de una pseudo aparente de Nacox query para la reorg de la tabla espacio. Este es el código que tenéis que meter. Si considero este código, vemos que esto implementa todas las mejores prácticas que hemos visto en las anteriores diapositivas. Pues muy bien, ya mencioné desde el comienzo la presentación que DB2 usa RTS para ciertas settings. La primera es el optimizador. Desde la DB2.10 en adelante, si vas a optimizar las estadísticas que te dicen que una tabla está vacía, DB2, el optimizador tiene una rápida visión para validar que la tabla estaba vacía antes de hacer un acceso. Por consiguiente, estas son las condiciones donde se realicen. Entonces, si el tablo tiene como un car igual a 0 o tiene una partición decodificada de la suma car que es 0, entonces la suma de particiones a las que yo accedo es, insisto, 0. O si la tabla no tiene estadísticas en absoluto y es volátil o por debajo de NP, GT, HRS, HTNS, ZERPAM, la mayoría de vosotros tendrán esto a 0. La mayoría está usado por SAP y invoca un proceso activo en las tablas por debajo de determinado tamaño, basado en esto que señalo. Si lo compongo en 0, en ambos sitios tendré partes invocadas en diferentes partes y es un NSAP part, DNS part. Si la tabla es vacía, no tiene estadísticas, entonces el optimizador tendrá una rápida mirada al RTS y validará que los objetos están ahí antes de tener un camino de acceso, access path. Y yo decido que es el table path porque el objeto está vacío. Pero si decido que el table space tiene un objeto de 1000 filas, la otra parte sería asquerosa. Le pregunté a Terry Parcell por qué el optimizador no utiliza RTS con más frecuencia. Aunque sí, tenemos que seguir utilizando runstats. Antes se actualizaba automáticamente. ¿Por qué seguimos necesitando utilizar runstats ahora? Y esta es la respuesta. Lo primero, RTS solamente recoge información básica sobre estadísticas de tabla, de índices, etcétera, o cuántas entradas de índice hay. El optimizador necesita estadísticas mucho más sofisticadas. Necesita estadísticas basadas en columna, necesita saber los valores alto y bajo en los objetos, puede necesitar estadísticas de histograma, etcétera. Hay estadísticas más avanzadas que necesita. Y la otra razón es que si basamos todo en RTS, cuando hacemos un bind, tendremos que tener en cuenta cuando decimos el último reorg. La mayor parte de la gente utiliza un rebind, un reorg, y quieren que todo siga siendo lo mismo. Aunque la ruta de acceso cambie, o haya cambiado desde la última vez, pero lo que la mayoría de los usuarios busca es rendimiento en el sistema, algo que sea estable, algo en lo que puedan confiar. Si uno hace rebinds basados en RTS, los números suben y bajan, fluctúan demasiado dependiendo del momento en el que uno haga el rebind. Pero yo creo que la clave de todo esto consiste en que el optimizador necesita esas estadísticas basadas en columnas. En ese sentido, eso es irrelevante para RTS. Nos alejamos del tema de la presentación en esta diapositiva, pero es una
funcionalidad muy interesante en DB2.11 que se llama feedback de optimizador de estadísticas. Cuando se hace un bind o cuando hacemos un explain o hacemos un prepare y el optimizador está evaluando una ruta de acceso, nos dirá si piensa que hay datos sobre los que podría haber tomado una mejor decisión si lo hubiera sabido. Por ejemplo, si no tenemos estadísticas sobre un objeto, nos va a decir no hay estadísticas sobre ese objeto. O si necesita, por ejemplo, estadísticas por grupos de columnas o algo parecido, nos va a decir que hay algunas estadísticas que faltan para poder tomar una mejor decisión. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que vayamos a tener una mejor ruta de acceso. Nos dice que si hubiera sabido que existían determinados datos que no sabía que estaban ahí, podría haber tomado una mejor decisión. A lo mejor la decisión ya es suficientemente buena, pero con esos datos añadidos podría haber sido mejor. Al final lo que tenemos es esto. Hay una que se llama Systat Feedback. Si hacemos un explain, tenemos una tabla de plan que se llama DSNStat Feedback. Ambas tablas contienen información del optimizador, básicamente diciendo, si hubiera sabido esto, habría tomado una mejor decisión. La idea es que uno empiece a utilizar esos datos para actualizar los perfiles RunStats, que es otra funcionalidad muy interesante de DB2.11, para recoger perfiles de objetos. Uno actualiza el perfil de RunStats, lanza RunStats otra vez y con suerte el optimizador llegará a una mejor decisión. Hay un montón de razones para hacer las cosas de esta manera. Aquí hay una serie de ejemplos. Podemos tener conflict. Si hay un conflicto entre las estadísticas de tabla y las estadísticas de índice. Por ejemplo, hay 1 millón de filas, pero el índice nos dice que hay 10 millones. Eso es un conflicto. Y luego la baja cardinalidad, si tenemos datos tipos Q, este es un indicador de que a lo mejor tenemos que hacer estadísticas de grupos de columnas. Es una gran funcionalidad. Estas tablas, por cierto, no están diseñadas para ser leídas por seres humanos. Si miráis las presentaciones que hay circulando, las tripas de estas tablas están codificadas, son muy complicadas. No le podemos decir conflict, lánzame esto, porque los datos son muy complicados. Pero la buena noticia es que los datos están ahí, están disponibles. Así que podéis echar un vistazo a los manuales, a las presentaciones relacionadas con esto. Si tenéis la versión 11 es algo muy potente. Eso ha sido el optimizador. Lo siguiente, las utilities. Aquí hablo de IBM, ¿vale? Utilities de IBM, no de terceros. Lo primero, las utilities utilizan valores de RTS para dimensionar los datasets software dinámicos. Si permitimos a las utilities que creen tablas, DB2 utilizará RTS para determinar el tamaño. Tengo una diapositiva, la siguiente, que la vamos a ver en un momento en mayor detalle. Aquí tenemos la nueva funcionalidad en la versión 11. No he visto a demasiada gente hablando de esto. Tiene que ver con las estadísticas de image copy, de las que hablé antes. En versiones anteriores de DB2, si uno lanzaba image copies incrementales y no había actualizaciones desde el momento en el que se hacía una full copy, DB2 alocaría una image copy, pero podría estar vacía aunque se registraba en el catálogo como image copy vacía. Si es GDG, si tenemos GDG, tenemos 10 generaciones de la image copy y tenemos una para la copia total y luego 10 para incrementales, copias incrementales, y todas están vacías. Al final en ese ciclo GDG hay que tenerlo en cuenta. Es posible verse en situaciones en las que uno está reduciendo la profundidad de la capacidad de CapBackup por esta. Lo que hace la versión 11 es utilizar RTS para determinar si el objeto ha sido actualizado desde la última full copy. ¿De acuerdo? Si el objeto no ha sido actualizado desde la última full copy, no aloca y no registra en el Es una funcionalidad interesante,
pero como digo, aún no he oído de mucha gente que la esté utilizando. Aquí tenemos la evitación SortNum. Esto se ha distribuido, hay algunos errores. Aquí habla de la versión 10, pero es de la versión 8, ¿eh? Tengo versiones actualizadas de esta presentación para que tengáis los datos correctamente. Versión 8, como digo. Esto viene gestionado por dos zparms. Aquí tenemos UtSortAllocate. Si leéis desde abajo hasta arriba, ¿queréis que la utility haga esto que veis aquí? Si decís que no, la utility no aloca, pero sort sí lo hará utilizando bien SortNum o SortDevT, o bien los sort por defecto. Al final los archivos pueden ser demasiado pequeños. Esta tabla está en el manual, por cierto, la podéis consultar en el manual. La siguiente zparm es una nueva que apareció en la versión 8, que es Ignore SortNum. Muchos de nosotros tenemos reorgs que llevan ahí funcionando mucho tiempo, y tenemos SortNum codificado en la sintaxis. Ese SortNum codificado en la sintaxis ya estaba ahí seguramente cuando se escribió el primer reorg, y el primer reorg es de hace 20 años. Las tablas ahora son mucho más grandes, con lo cual hace falta mucho más SortNums que antes. Lo que ahora se puede hacer es ignorar, decir ahí DB2 que ignore SortNum, y entonces da igual que se haya codificado en la sintaxis o no, DB2 lo ignora. Y esa es una funcionalidad muy interesante porque ya no hace falta volver a esos trozos numerosísimos que podemos tener de antes. Si le decimos a DB2 que ignore, ya está. La utility alocará los SortNums si subimos en la tabla. Si no están en JCL, minimizando el número para el paralelismo, utilizarán lo que hayáis codificado. Si no habéis codificado en JCL, lo que hará la utility es alocarlos utilizando RTS para tener el número correcto de archivos. Y se ignora SortNum. Y la siguiente hacia arriba. Si ponemos sí en UtSortAll, no en GeneSortNum y sí en SortNum, lo que hace es recurrir a sort para que utilice SortNum y RTS. Y cuando digo número mínimo o minimización del número para el paralelismo en la segunda fila, DB2 intenta alocar los datasets mínimos que cree que necesita para poder tener máximo paralelismo. Si tenéis subtareas paralelas, muchas, quizás tengáis más de un conjunto. Esta es otra funcionalidad interesante y sé que me estoy quedando sin tiempo. De la 11, la versión 11 también. Hemos tenido %free disponibles desde siempre, básicamente. Yo os llevo trabajando en DB2 desde el 89. Podemos reservar espacio en una tabla, de forma que después de hacer un reorg, si añadimos nuevas filas o actualizamos filas, el espacio en la tabla está ahí para nuevos datos. Ahora podemos reservar un segundo conjunto de espacios para enunciados de actualización. Esto es bueno para espacios de tabla comprimidos. Si accedemos a la tabla, puede ser que la fila no se comprime igual de bien que el original y DB2 necesite espacio adicional. Si la página está llena, obviamente tendremos un overflow, con lo cual tendremos que hacer un reorg con más frecuencia. Lo que podemos hacer ahora, con la versión nueva, es seguir utilizando %free, pero también reservar otro pedazo de espacio para actualizaciones, nada más. Y lo podemos configurar con un número. Si lo ponemos en -1, para update -1, empiezan en un 5%. Y cuando se hace un reorg, DB2 reorg calcula cuánto espacio se necesitará en la página para las actualizaciones y modificará ese 5% dependiendo de los valores RTS. Eso utiliza RTS, valores RTS, en tiempo real para asegurarse de que optimiza las páginas teniendo en cuenta el número de inserciones, borrados, etc. Hay un zparm que se llama %free update y por defecto es 0, no se utiliza en la versión 11.
hay que codificar esto en DB2 versión 11, a menos que cambiemos el ZPARM. Hay una configuración que es auto, que utiliza -1. Pero no estoy diciendo que no lo utilicéis, pero sí que lo utilicéis con cuidado. El hecho de que IBM no haya puesto ese valor por defecto y de que no hayan implementado esa funcionalidad en el catálogo todavía puede ser indicador de que quizás vaya en la siguiente versión, quizás haya que utilizarlo con cuidado. Yo soy conservador con esto y utilizo estas funcionalidades cuando IBM las introduce en el catálogo. Cuando están en el catálogo, para mí es una señal de confianza. Y no estoy diciendo que no las uséis. Me parece fantástica, pero cuidado a la hora de usarla. Con -1, con auto. Por lo menos para la primera versión, para la 11. Y esta es mi última diapositiva. Aquí hay otras áreas donde se está utilizando RTS. Ya he hablado de esas entradas de índice con pseudodeletes. Si estamos archivando datos, tenemos particiones en el estado PRO. Se llama Persistent Read Only, en PRO. Muy difícil sacarlas de ese estado, PRO. En ese caso hay que utilizar los valores para asegurarse de que las particiones no se están actualizando antes de archivarse. Y luego para el acelerador, si intentamos cargar una tabla en el acelerador, que ya se ha cargado antes, DB2 comprueba a partir de RTS para ver si ha habido actualización desde la última vez que se cargó, para ahorraros tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención. He terminado más o menos a tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, yo, como dije, me voy a quedar por aquí hasta las 4. ¿Quién viene a IDOC? ¿Alguien? Bueno, espero veros allí. Es un placer enorme estar aquí de vuelta a Madrid. Muchísimas gracias.